Hacer que la literatura del pasado sea entendible en el presente es un proceso tradicional en el cual muchos literatos de la época se enfocan, con el fin de que los lectores entiendan la relación entre el pasado y el presente. De esta manera, lo que se acepta y se reconoce en la tradición literaria es el resultado de un proceso de reducción, en el cual la totalidad del material se reúne y se divide en categorías de valor, que permite que ciertos autores y literaturas desaparezcan en determinadas épocas. Y además de su carácter histórico, la literatura, al reconstruir el pasado, define un corpus tradicional de literaturas reconocidas y determina la reacción de los receptores hacia los textos, para señalar lo que es extremadamente valioso o no. Pues pese a que este canon tradicional se ha vuelto incuestionable, es capaz de modificarse para incluir otros textos, que de una u otra manera se dejaron en el pasado. Por otra parte, este modelo histórico de la literatura se basa en el concepto de evolución, en el que se determina lo que pertenece y lo que no, lo que debe ser centro de atención y lo que se debe dejar de lado. Por ejemplo, Kumandá se consideró la novela más importante del siglo XIX por su información difundida, y pese a que La Emancipada se efectuó en una edición moderna, en las voces ecuatorianas aún prima la importancia de la novela Kumandá, de manera que en el siglo XIX los textos de prosa de ficción empezaron a aparecer en los periódicos, lo que significó el desarrollo de la literatura en su área y la incorporación cultural de un nuevo público, volviéndose un nuevo mercado de consumo con mayor penetración y distribución. Época histórica. La Revolución de Independencia de España tenía como propósito romper su dependencia con los territorios hispanoamericanos, con el fin de establecer nuevos órdenes sociales que incluyan la mentalidad implantada en sus realidades socioeconómicas y culturales, pese a que el Ecuador construyó su vida republicana en 1830. Aún se mantenían las represiones coloniales, pero ahora en manos de los terratenientes en contra de los indígenas y campesinos. De tal modo que esta minoría de terratenientes controlaba la forma de elegir un gobierno, ejerciendo un dominio sobre la vida social que terminaba en una marcada desigualdad de raza y clase. Una vez consolidado el poder local y regional en los terratenientes, se produjo una división de mando entre los grupos predominantes serranos y costeños, haciendo que la demanda de mano de obra en la costa requiera de más trabajadores de la sierra, interponiendo más control interno y exigiendo más control por parte del Estado. De esta manera, se determinó una jerarquización de clase, en donde el indígena era considerado inferior ante la sociedad, por lo cual debía someterse al derecho privado que ejercía el sistema político. Otro conflicto que se desarrolló fueron las atribuciones al patronato eclesiástico que el Estado ejercía sobre la Iglesia, donde se le otorgaba más poder a la misma en aspectos como la educación y la seguridad social. Así, para 1821, el gobierno decretó como objetos de defensa de la religión y la moral, denunciando la actitud funesta y conspiradora del clericalismo. De este modo, en Ecuador el Estado había nombrado a la Iglesia como una persona de derecho público, existiendo tres pilares: el Estado central, el municipio y la Iglesia. Las tres tenían poder coactivo y podían emplear la fuerza del Estado sobre los habitantes para cumplir con su función. Como aparato del Estado, la Iglesia tenía una serie de funciones especializadas. Eso significaba el manejo de la institución económica más frecuente e importante en términos de su funcionamiento, surgiendo una sociedad conyugal. En esta ideología, el enfrentamiento entre la independencia y el año 1830, el territorio de la Colombia bolivariana, incluyendo el Distrito Sur, encontró el campo de la educación como uno de los más polémicos. En ese medio sociocultural hubo varios conflictos y cambios, uno de ellos la familia, que jugó un papel predominante. Por otra parte, en los siglos coloniales entre las clases media y alta imperó la cultura conyugal ibérica, en la que el matrimonio era una de las instituciones claves para controlar las limpiezas de religión, de clase y de sociedad. Se consideraba un sacramento y contrato, ya que las dos partes otorgaban y contraían derechos y obligaciones entre ellos y sobre sus hijos. Por otro lado, la vida de la mujer giraba dentro del mundo doméstico, controlado por legislaciones civiles y religiosas. Este breve bosquejo sociocultural ayudó a enmarcar la época en que vivió Miguel Riofrío y por el cual fue un referente a La Emancipada. Miguel Riofrío
autor de La Emancipada, nació el 18 de junio de 1819 en Landangui, Malacatos, Loja. Pese a que en un principio él no contaba con el apellido paterno, mediante una declaración aseguró ser hijo de José Joaquín Riofrío y de Custodia Sánchez. De este modo, y viviendo en una época donde predominaba la tradición española, al ser hijo natural y no estar dentro del matrimonio, generaba desconfianza frente a muchas personas, grupos e instituciones. Miguel Riofrío sabía quechua y francés. A temprana edad ya había publicado artículos en el periódico. De igual manera, compartió sus estudios con Gabriel García Moreno y para el año de 1847 se graduó de abogado, llegando a incorporarse 4 años más tarde de la Corte Suprema de Justicia. Ocupó importantes cargos como ministro de Relaciones Exteriores, redactor de periódicos de Guayaquil, escritor de la obra Democracia de Quito, cónsul en Colombia, diputado por Loja, etc. Riofrío tenía cierta cercanía con Gabriel García Moreno, pero no estaba de acuerdo con su nombramiento como presidente interino, llevándolo a escribir en contra de él, hecho que lo condujo a su aprehensión y destierro. Tiempo después, regresó y retomó su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, dedicándose plenamente a su trabajo. Pese a todo lo que pasó, Miguel Riofrío pudo ocupar altos cargos e incluso alcanzar solvencia económica. Años después, salió del país y fue a vivir a Lima, Perú. Contrajo matrimonio a sus 51 años, tratando de ocultar siempre su pasado. La Emancipada fue publicada en el diario quiteño La Unión en el año de 1863, considerada como la primera novela escrita en el Ecuador. Sin embargo, se asevera que en dicho año no existió en Quito un periódico llamado La Unión, sino un colegio con aquel nombre. En primera instancia, el Colegio de la Unión había sido fundado en la ciudad de Loja por 3 profesores colombianos: Belisario Peña, Francisco Ortiz Barrera y Benjamín Pereira Gamba. Además, se dice que Miguel Riofrío llevó conocimientos adquiridos de Bogotá a la ciudad de Loja en su viaje de 1857 para impulsar la educación en aquel lugar. Posteriormente, el colegio fracasó, provocando que los colombianos se trasladaran a Quito en 1859, donde fundaron otra institución educativa con el mismo nombre. Este nuevo colegio comenzó a funcionar el 2 de febrero de 1860, lo que dio paso a la creación de un espacio denominado Crónica del Colegio de la Unión, visto como el nuevo periódico en el órgano de la misma institución. La Emancipada es una novela que presenta características que se destacan dentro del campo hispanoamericano, escrita a mediados del siglo XIX con una fuerte capacidad de imitación con la realidad, lo cual crea una sensación de verosimilitud. El contenido de la novela hace referencia a una fuerte denuncia social, especialmente en contra del clero y los terratenientes conservadores, debido al momento histórico en el que se dio a conocer públicamente, tanto por la situación personal y política que atravesaba Miguel Riofrío.